Seguimos conversando con el economista Wildo González. Ahora queríamos consultarle sobre el dólar, cotización de la moneda estadounidense en nuestro mercado y cuál es el comportamiento que está teniendo esta moneda en estos primeros meses del año, Wildo. Bueno, lo que estamos viendo en estos primeros meses del año es una continuación del escenario del 2024. Recordemos que en el 2024 tuvimos un negativo en términos de intercambio que hizo que tengamos una balanza comercial menos favorable de lo que pensábamos para ese año, Ujú. producto de la caída del precio de la soja. Eso hizo en el fondo que tengamos menos flujo de entrada de divisa y un flujo de importación muy fuerte que hizo que vean mucha demanda por dólares. ¿Por qué? Porque tenemos una demanda agregada dinámica, especialmente en la parte del consumo y también en bienes que son insumos de la inversión, especialmente en la construcción. Y eso hizo que el déficit de nuestra balanza comercial sea más fuerte de lo que cobramos, o sea, es más intenso de lo que pensábamos y eso, más el escenario internacional que gustó de un escenario en el que todos esperábamos una apreciación de las monedas emergentes, el guaraní incluido, a un escenario en el que todas las monedas emergentes empezaron a depreciar cuando los mercados financieros internacionales y la propia Reserva Federal revisó al alza su escenario de tasa. Ujú. Entonces eso es algo que nos pegó y depreció el tipo de cambio y que nos llevó a niveles que probablemente pocas personas esperábamos, de 1800. Y ahora estamos empezando el año de vuelta a una situación similar, en la que estamos viendo un tipo de cambio en torno a los 7.900, con mucha presión por el lado externo, Sí. un dólar que está relativamente fortalecido, producto de la incertidumbre, del impacto de la guerra de tarifas y otras medidas adicionales que tomó la administración Trump. Eso hizo en el fondo también que los emergentes se precien con respecto al dólar, o sea, por el dólar se fortaleció. Ahora, ¿cuál es el punto? Que probablemente ahora también habían tenido un poco de respiro los emergentes, pero nosotros no tuvimos un poco de respiro, es porque probablemente, como estamos viendo en una serie de noticias, en todos los medios de prensa, la cosecha de la soja no va a ser tan buena como se esperaba. Ujú. Entonces estamos en un escenario bastante año pasado, pero con otro motivo. O sea, el año pasado probablemente ya teníamos un escenario, una balanza comercial más favorable, pero por la caída del precio de la soja, ahora probablemente vamos a tener un escenario, una balanza comercial no favorable, pero por una caída. Ujú. ¿Cuál es el punto bueno dentro de todo esto? De, 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 de las fluctuaciones y de la incertidumbre en los financieros internos, el futuro del precio de la soja Ujú. a niveles similares a lo que estábamos observando, y de hecho es un poco probable una caída en el precio de la soja, al menos en el corto plazo. Eso por lo menos ya nos termina ayudando de alguna forma para minimizar el impacto de producción de soja en nuestra balanza comercial. Ahora, ¿cuál es la parte que probablemente va a ser interesante si se llega a dar? Es una caída del precio del petróleo. Si se llega a una caída del precio del petróleo, puede ser que eso ayude a contener la depreciación esperada del dólar. Ahora, ¿cuál es el escenario central que tenemos para adelante, pensando en el tipo de cambio a septiembre del 2025? Es Sí. que fácilmente podamos llegar a un tipo de cambio en torno a 8.000 guaraníes, un poquitito más de eso, dependiendo de cómo esté el escenario internacional. Ujú. Ahora, ¿eso es un escenario preocupante? No, es un escenario que también es compartido por algunas economías emergentes. Ahí ya hay una división entre qué tipo de economías emergentes tienen cierto tipo de escenario. Algunas economías emergentes, por ejemplo, las exportadoras de metales tienen un escenario de tipo de cambio más favorable, derivado de que puede ser que exista cierto tipo de exenciones para cierto tipo de metales por la guerra de tarifa de Trump, y Sí. eso le terminó dando impulso a los precios de los metales. Pero en el caso de nosotros, especialmente la soja, no hubo un cambio significativo en la trayectoria de los futuros del precio de los mercados financieros internacionales. Ujú. Ahora, la buena noticia dentro de todo es que, por ejemplo, el maíz, que también es bastante importante para nuestra economía, especialmente la cosecha intermedia de mitad de año, por la piña, los precios del maíz tienen muy buenas perspectivas y es altamente probable que suba un poco.
Entonces eso es algo que también nos puede ayudar a contener un poco la depreciación del tipo de cambio. Entonces estamos en un escenario que es relativamente neutro, probablemente no en el que todos probablemente habíamos esperado estar acá 6 meses atrás, pero es un escenario que dentro de lo complejo que está el escenario internacional es bastante bueno, o sea, no es una situación mala. Ahora, es una situación sí en la que probablemente vamos a tener que estar monitoreando constantemente el- en los mercados financieros internacionales. Y también algo también pocas veces pasa, que muchas veces nuestra moneda termina reaccionando con lentitud a las noticias de los mercados financieros internacionales, dada la magnitud de la incertidumbre y la situación en la que se encuentran los mercados financieros internacionales. Es altamente probable que los cambios que ocurran en los mercados financieros internacionales, para un posible fortalecimiento o debilitamiento del dólar, Ujú. que pueda apreciar o depreciar las monedas emergentes, también nos va a pegar mucho más rápido de lo que nos pegaba antiguamente. Así todo, Wildo, en el contexto que está mencionando y que está describiendo, el guaraní es una moneda fuerte en el contexto regional si comparamos con las otras monedas emergentes, como mencionaba. Sí y no. O Ajá. sea, sí en el sentido de que es una moneda que de largo plazo favorable, Ujú. dado que nosotros tenemos una perspectiva de crecimiento por sobre la región y por sobre nuestros pares de grado de inversión. O sea, hay que recordarse que el cambio nominal es el resultado del tipo de cambio real. El cambio real al final termina siendo la diferencia de los países. Dado que siempre es que es un complejo medio productividad, la estimación de la productividad es el crecimiento de la productividad. Ujú. Y dado que nosotros por sobre nuestros pares, la inversión como mencioné recientemente, es altamente probable que tengamos una apreciación del tipo de cambio real en el mediano plazo y largo plazo. Ujú. Y eso implicaría también una apreciación en el tipo de cambio nominal, o sea, el guaraní, dólar, y y en el largo plazo. Ahora, ¿cuán lejos o cerca estamos de ese mediano y largo plazo? Esa es una pregunta medio compleja de resolver en este escenario internacional, pero pensemos más o menos en algún punto en que empiecen a gatillarse ya de manera efectiva todos los proyectos de inversión privada que tenemos y que la economía paraguaya termine dentro de este contexto de incertidumbre, a pesar de todo, termine realizando todas las reformas que todavía están pendientes. Vamos a tener una muy buena perspectiva de crecimiento para el mediano plazo y eso va a hacer que por lo menos, al menos relativamente, nos apreciemos comparado con nuestros eh, principales pares Sí. comparables, por ahí, por decirlo. Ujú. Ahora, analizando nuevamente eso, ¿nuestra moneda es la que menos se deprecia frente al dólar en la región, Wildo? No necesariamente. Ujú. Fíjate que, por ejemplo, el Perú está teniendo menos impacto de los shocks externos, también el peso uruguayo, pero en el contexto de lo que nosotros tenemos una moneda que tiene muy poca volatilidad. Ahora, ¿cuál es la ventaja de que tenga poca volatilidad? Es que justamente lo que mencioné recién, que cambios en el escenario externo o de arbitraje sean lentitud de nuestra economía versus las otras economías, ahora sí, eh, Chile, Perú, Uruguay mismo. Ujú. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que como tenemos un cambio lento comparado con el resto, muchas veces los cambios que se terminan dando terminan siendo cambios en el nivel. Entonces son cambios casi que se quedan en el nivel de cotización del tipo de cambio. Entonces, probablemente algo que nosotros vamos a tener que acostumbrarnos a tener más cambios más seguidos, o sea, más volatilidad. Los inversionistas internacionales van a tener que empezar a aprender más cómo se comporta el guaraní, que yo creo que eso es algo de que ahora van a empezar a mirar con un poco más de ojo a lo que activamente lo miraban, dado que teníamos poca participación en las emisiones soberanas en moneda local, ahora estamos Ujú. dando en eso es algo Sí. positivo. Pero ahora, dentro de todo, hay que recordarse que también el tipo de cambio responde a los fundamentos de que tiene la economía y la situación cíclica en la que nos encontramos. Nosotros nos encontramos en una situación en la que vamos a tener probablemente una balanza comercial no muy favorable.
Entonces, obviamente, comparado con algunos otros indicadores de otras economías, puede que nosotros estemos en una situación de corto plazo que indique que puede que tengamos una depreciación mayor a la que deberíamos tener, hubiéramos tenido antiguamente. Ujú. Pero eso no significa que el guaraní haya dejado de ser una moneda estable, predecible y con una economía que le sustenta con sólidos fundamentos macro. Eso no cambió. La única cosa que va a cambiar nomás es que estamos en un escenario un poco más intenso y uno va a tener que ser un poco más fino en el análisis que hace. Entonces, probablemente alguien que tenga que decir que el guaraní fue la moneda que más hace menos se apreció, bueno, va a tener que empezar a tener un poco más de cuidado pensando de cuál es el punto de partida en la que está comparando la depreciación o apreciación o lo que sea. Entonces, eso es algo que probablemente también va a obligar también a que nosotros eh, la parte financiera que miramos acá, los números macro, vamos a decir, tengamos que tener un poco más ojo en, en los números antes de empezar a hablar. Ujú. Ya lo mencionó, creo, en parte de la entrevista, pero los agentes económicos consultados periódicamente por el Banco Central hablan de un dólar a 8.000 guaraníes hacia fines de este año. ¿Cree que podemos superar ese rango, ese número y por cuánto aproximadamente? Mira, puede que sí, es altamente probable que superemos los 8.100. Los 8.000 dije, no dije 8.100, es poco, tampoco es descartable los 8.100, pero eso va a ser un poco dependiendo de cuál es el escenario internacional. Ahora estamos en un escenario internacional en que ni los propios americanos, que son una gente que está todo el día encima de los datos, todo el día encima del modelo, ni siquiera tienen seguridad de cuál puede llegar a ser la tasa a diciembre de la Reserva Federal. Sí. Entonces, esos son elementos que te entregan mucha incertidumbre. Ahora, asegurar un número a diciembre es algo Ujú. muy arriesgado, porque al final puedes tener elementos que incluso puedan llegar a que el escenario internacional se termine dando vuelta. ¿Qué puede ser eso? Por ejemplo, un debilitamiento de la economía americana bastante fuerte y una baja de tasa de la Reserva Federal. Eso va a hacer que el dólar se fortalezca y que al final todas las monedas emergentes, incluido incluso la situación en la que estamos, no terminemos apreciando. Ujú. Entonces, lo más importante, más que tener un número fijo de tipo de cambio para diciembre, es entender cuáles son los posibles resultados que puedan darse acá en adelante y después probablemente pensar en cuál es la consecuencia de ese escenario. Ahora, como estamos parados ahora, a pesar de que tuvo que ver los colegas que respondieron a la encuesta de expectativa del Banco Central se hayan puesto a pensar de esa manera, un número de 8.000 a diciembre es un número bastante posible, conservador, no es un número arriesgado, pero es un número que puede ser superado para arriba o para abajo. Ujú. Está en un escenario en el que tenemos un tipo de cambio abierto, está en un escenario en el que la economía mundial está en momentos de incertidumbre. Entonces ahí obviamente uno tiene que básicamente tener un escenario positivo y negativo. Entonces yo no creo que es un momento en que uno pueda centrarse completamente en un escenario. Wildo, como siempre, agradecemos su tiempo y el análisis para Canal Pro. Muchas gracias por la invitación y cuando quieran.